Bienvenidos a todos una vez más aquí en este canal que lleva por nombre mi homónimo, César Valdemar Díaz. ¿Qué más puedo poner? Se trata de solamente mi punto de vista sobre algunos temas que pues son para todos de verdadera relevancia. Sin embargo, no quita que a veces los tomamos como deben de ser, a veces no. A veces hacemos las cosas tomando en cuenta los puntos de vista que yo abordo y en ocasiones no. Y se vale porque tenemos esa grandiosa cosa llamada libertad. Eh, bueno, esta canción que están escuchando es de Where's the Rest, ¿dónde está el resto? Me parece una canción agradable para darle entrada al tema del día de hoy, que es precisamente resiliencia, pero sobre todo abordando el tema de la capacidad de discernir o la capacidad de diferenciar. ¿Qué es la capacidad de discernir o la capacidad de diferenciar? Bueno, visto de forma muy simple, tratando de, no sé, ponerlo muy sencillo, pues vamos a decir que si Superman tiene que salvar a un avión o a Luisa Lane, que es su prometida, él tiene que tener la capacidad de discernir y saber entonces cómo actuar y qué hacer. Esa es la capacidad que nosotros de manera continua estamos empleando inconscientemente muchas veces. Bueno, la mayoría de las veces es consciente, no desconozco si alguna vez podría ser inconsciente. No creo que pudiera ser así porque precisamente es cuando llegas al momento justo en el que te preguntas si la respuesta que tienes en tu boca o en tu mente es la respuesta que tú necesitas para resolver alguna situación, para dar algún punto de vista o arreglar algún asunto o de alguna otra índole. Bueno, la capacidad de discernir es completamente importantísima a la hora de cualquier diálogo que tengas con otra persona, con otro ser humano, al menos incluso con los animales, con toda la sociedad en general. Y esto se debe a que no podemos juzgar a las demás personas o no podemos interpretar lo que las otras personas nos dicen de la manera en la cual nosotros interpretaríamos o diríamos, pero mejor dicho, diríamos o citaríamos lo que ellos dicen. Me explico de mejor manera o más sencilla. Yo puedo decir que eres muy loco y puedo estarlo diciendo a manera de casi un halago. O sea, eres una persona que tiene un alto nivel de alegría, no sé, de ímpetu, de sobresaltos y demás, y eso agrada, pero no lo digo completamente, sino que lo resumo en la palabra loco. Y yo puedo pretender que tú vas a pues de alguna manera interpretarlo como yo pensé en decírtelo, como yo siento que debe de ser tomado. Sin embargo, para ti quizá la palabra loco sea algo desagradable, sea algo vamos, que sea descriptivo, pero descriptivo negativamente, que te describa como una persona fuera de sí, una persona que no se conduce de manera correcta, una persona que no tiene realmente un control de sí mismo, o puede significar cualquier otra cosa. Y es entonces donde, por ejemplo, si tuviese la capacidad de discernir, entonces interpretaría
y evaluaría de manera rápida y de forma que yo pudiera dar una respuesta o un diálogo que las demás personas, dependiendo del caso, lograran comprender. No solamente se tratan de temas sencillos como el dialogar con otra persona, ni tampoco podemos resumirlo en una sola o dos o tres variantes. La capacidad de discernir va muy lejos y de hecho puede ser la solución o puede ser aquello que empeore un problema o termine por hacerlo un incidente o accidente irreversible. Me explico. Quizá yo estoy haciendo en un salón de clase una experimentación. Quizá tú o una compañera tuya están añadiendo sustancias químicas que vienen explicadas en una guía, en un resumen, en su libro de texto, o que quizá les instruyó la profesora antes de comenzar o ingresar al salón, al laboratorio como tal. Sin embargo, tienes que tener la capacidad de discernir, y aquí vuelvo y repito esa capacidad para juzgar qué tan seguro es añadir las mezclas como las está señalando el libro, las instrucciones de la profesora. ¿Por qué? Porque ninguna máquina puede, incluyendo al ser humano, aceptar o garantizar que en un 100% hace efectivo su trabajo. Es decir, no hay una máquina que pueda garantizarte más allá del 80% de efectividad y un margen de error pues, del 20% cuando mínimo. Eso quiere decir que puedo tener un error por parte de la profesora, puedo tener un error por parte de la impresión del libro o de las cantidades. Sin embargo, mi capacidad de discernir que tengo un ácido y que tengo una base y que tengo un indicador me permite, pues con los conocimientos anteriores, darme cuenta de que puedo entonces tener los ingredientes solamente para una titulación, que aunque se mezclaran en las cantidades que yo pueda imaginar, no va a haber ningún tipo de reacción secundaria o un efecto negativo en cuanto a las medidas que yo proponga o que yo esté añadiendo o adicionando. Sin embargo, esto no quiere decir que yo pueda hacerlo como tal en la práctica. Se trata de la capacidad de discernir en la vida diaria y en la práctica, sobre todo haciéndolo un hábito, una facultad que haga de cierta forma que el cerebro se acostumbre a reflexionar antes de cada situación o cada indicación, cada conversación y algunas otras variantes que también en la capacidad de discernir encontramos gran importancia. Ni con poder, papel, ni metal. No necesito tu valentía ni tu ambición. Si no das el sentido a mi vida, será mucho mejor. Tenemos aquí la canción de Reincidente, se llama Egoísmo, para quien guste descargarla. Y continuamos con el tema. ¿Qué tiene que ver la capacidad de discernir con el hecho de la resiliencia? Bueno,
pues justamente aquí es donde entra una pregunta que creo que la mayoría o algunos de nosotros nos hemos hecho en alguna ocasión en nuestra vida, y es la pregunta de ¿le sigo o continúo, o me detengo y lo dejo ya? Es decir, ¿vale la pena seguir trabajando o esforzándome por algo, o debo ya mejor dejarlo por la paz y asumir que esto es un caso perdido en el caso que podamos imaginar? Y se me ocurre las relaciones de pareja, porque pues es lo que más, los casos que más se pregunta a la gente de pronto, y es bien interesante cuando dices, es que sigo intentando convencerla de que me perdone y regresemos, o de plano ya es momento de, por dignidad también, dejarlo por la paz y pues retirarme. Esto es bien vital para un ser humano, porque son decisiones que a veces se toman, decimos, con el corazón, pero que sobre todo se toman con el discernimiento. El discernimiento tiene que ver directamente con lo que se llama instinto. Muchas de las veces hacemos o tomamos decisiones basadas en esos instintos o en el instinto tal, y no sabemos realmente de dónde sale, pero sí sabemos que tenemos por dentro una corazonada que dice que esta es la decisión correcta, y resulta que muchas de las ocasiones, la mayoría de ellas resulta ser, no sé qué porcentaje, pero la mayoría de las ocasiones resulta ser una respuesta correcta, porque esas corazonadas están basadas precisamente en experiencias pasadas, en experiencias previas, donde ya hubo una reflexión, una capacidad de discernir. Entonces ya no necesitas repetir ese proceso, sencillamente tu cerebro dice, ya lo hemos hecho anteriormente, este proceso es similar, como una especie de algoritmo en la cabeza, en tu mente, y propiamente la decisión no aparece claramente, pero aparece casi, como si fuera una foto borrosa, imaginémoslo así. Es entonces cuando la resiliencia te dice, tal vez es momento de dejarlo, o tal vez es momento de continuar. Sin embargo, va a tener que pasar por algo que sí es muy vital, que es tu aprobación emocional, tu aprobación sentimental. Si tú estás en una negación, por ejemplo, el tomar una decisión, retomemos nuevamente el caso de dejar a la persona, o al chico o a la chica, se pone entonces muy rígido, porque quizá tú lo que tienes es un amor a lo que era la relación, y la decisión que te dice el corazón es que ya no tienes que seguir pidiendo que la relación se force, vamos. Y es entonces cuando chocan estas dos ideas y se formula una nueva pregunta: ¿a qué le hago caso? Tenemos la razón y tenemos el corazón y la razón, como dirían los literarios. Es interesante entonces, porque el sentido común humano nos lleva a ver probabilidades, observar condiciones, las circunstancias, los valores, digo, el valor que te aporta cada decisión, poner en una balanza, y todo esto es evaluado en un instante por la mente consciente, inconsciente, y sobre todo por la amígdala, que es la que controla las emociones. Y bueno, ya rápidamente abordamos este tema, no fue mucha charla, pero esos 15 minutos nos sirvieron para darnos cuenta de la importancia que tiene para cualquiera de nosotros el saber detenernos y contemplar las cosas como son, no como las queremos ver o como las vemos, sino hacernos más preguntas de las que quizá la situación amerita, o creemos que amerita, hacernos más y más preguntas, porque al final de cuentas estas preguntas nos resuelven la vida.